Incluso pensaba en Romanos 8 cómo califica al hombre en dos. El hombre que vive conforme al espíritu y el hombre que vive conforme a la naturaleza pecaminosa. No hay intermedio. No es uno que medio está de un lado y medio del otro lado. No, es o vives conforme al espíritu o vives conforme a la naturaleza pecaminosa. Listo, pues estamos aquí de nuevo, otro episodio de Contramundum. Queríamos hacer esto incluso antes de Navidad, ¿verdad? Sí. Pero se atravesaron todas las cosas posibles. Sí, tuve un pequeño dolor en el corazón. Creí que era del corazón, gracias a Dios fue meramente muscular. Ya me revisaron y voy a seguir enfadándoles más tiempo aquí. Vamos a seguir dando lata. Vamos a seguir dando lata. Sí, de hecho, queríamos incluso hacer algo respecto a la Navidad y algunas ideas que tal vez en otro episodio vamos a poder abordar, pero hoy queremos enfocarnos específicamente en el tema de la neutralidad, el mito de la neutralidad, que básicamente es la idea de que existen cosmovisiones neutrales, que hay formas de entender e interpretar el mundo que son neutrales y que no están alineadas a algún tipo de religión, presuposiciones filosóficas, etcétera, y que podamos vivir de acuerdo a esa neutralidad, ¿no? Y obviamente vamos a ver de dónde viene esta idea y al mismo tiempo pues los peligros, lo que sucede en la iglesia por creer y adoptar la neutralidad y también las bases bíblicas que nos demuestran que la neutralidad no existe. Por eso le llamamos el mito de la neutralidad. El mito de la neutralidad. Sí, y mira, lo triste no es que haya gente que crea en este mito de la neutralidad. Lo triste es que cristianos crean en el mito de la neutralidad. Los seculares, la gente que ha adoptado una cosmovisión secular, se jacta de decir que sus posturas son neutrales, que son objetivas. Y tildan a los cristianos o a los religiosos de ser parciales, de tener prejuicios. Y lo peor es que los cristianos se la han creído. Hemos estado jugando con las reglas que ellos quieren imponer sobre el tablero. Y parte del problema es que hemos adoptado lo que veníamos diciendo en episodios pasados, esta dualidad de encierro mi fe en mi vida personal, privada, pero en la vida pública tengo que ser neutral. Ok, en mi casa sí, mi religión, mi Biblia, mis devocionales, mi comunión con Dios, pero digamos que soy un cristiano académico y en el área de la historia, de la filosofía, de la ciencia, de la cultura, ahí sí tengo que adoptar una posición neutral, una posición objetiva. No religiosa. No religiosa, sin presuposiciones y sin sesgos, pero la verdad es que cuando te pones a analizar a fondo, no existe ninguna sola postura libre de presuposiciones filosóficas, libre inclusive de prejuicios religiosos. Todo ser humano es religioso por naturaleza, profeses una religión o no, todo humano tiene una fe, sea una fe institucionalizada o no, y esa fe moldea tus puntos de vista, tus posturas, tu misma cosmovisión. Toda tu vida moldea exactamente cómo vives, las decisiones que tomas, las cosas que haces. Si mal no recuerdo, en la introducción a Contramundum tú bien mencionaste que Cristo mismo dijo, el que no está conmigo, contra mí es. O sea, Cristo no cree en la neutralidad. Cristo mismo, o sea, la palabra es clara en que o estás de un lado o estás del otro. Aquí lo interesante es que el otro lado tiene muchas subdivisiones, ¿no? O sea, está el ateo, está el agnóstico, está incluso otras religiones humanas. Podemos meter a todas las religiones que tú quieras ahí, que no es la religión correcta, el cristianismo. Y todas ellas conforman parte de el otro lado, el otro bando, ¿no? Sí. Que es obviamente, como mencionaste tú también, que es contra quien vamos, pero al mismo tiempo es nuestro campo también de salvación, ¿no? Sí. Es por quienes vamos para llamarlos de ese bando a la luz. Nuestra misión, ¿no?, de rescate. Nuestra misión de rescate. Pero Cristo no cree en la neutralidad. La Biblia no habla nunca en términos neutrales, o estás de un lado o estás del otro. Incluso cuando habla de la salvación, dice que nos pasa del reino de tinieblas a la luz. Sí. O sea, de un lado a otro, ¿no?
En su crucifixión habían dos cruces al lado. O sea, el que se fue al cielo, el que se fue al infierno. No hubo una tercera cruz que era como No hay un el tercer neutral. bando. No hay un tercer no bando. existe. Roald Clauser, filósofo de la religión, bien menciona que los autores de la Biblia se dirigen a su público, a sus lectores, como si ya creyeran en el Dios verdadero, en el Dios trino o en algún Dios vicario. Si el hombre rechaza al Dios verdadero, no deja de ser religioso, simplemente cambian de Dios. Buscan un principio supremo, un principio rector sobre el cual sustentar su vida. Romanos 1 es claro, que cuando dejas de glorificar a Dios, tomas alguna otra cosa de la creación y la absolutizas. Cambian la gloria de Dios. Exacto. Por la creación. Por la creación. Sí. Agarras un aspecto de la creación e intentas meter todo el universo en esa cajita. Es como tomar un color del arco iris y decir que es el espectro de colores completo. Es como agarrar una pieza del rompecabezas y decir que es la imagen completa. ¿De dónde viene esto? Te puede rastrear desde los padres de la iglesia un poquito antes, desde la filosofía griega, con esta división de naturaleza, gracia, que permeó mucho la iglesia católica, pero específicamente donde más se vio que este mito penetró fue en la Ilustración, sobre todo con los racionalistas. René Descartes lo empezó, de creer que la razón pura, que la razón podía ser una fuente infalible, autónoma, que trascendía. ¿Cuál es el problema? Volvemos a lo mismo, Romanos 1. Tomaron un aspecto de la creación, la razón humana, y la entronizaron en el lugar de Dios. Hicieron creer que la razón era una fuente infalible, neutral, objetiva, una fuente de verdades. Y bueno, obviamente la Ilustración, como tuvo un efecto muy fuerte, y tuvo sus cosas buenas, obviamente tuvo sus cosas buenas, pero el problema es que hasta la fecha no nos hemos podido librar de este mito de la neutralidad, y ahorita podemos profundizar más en esta cuestión de por qué la razón en realidad no es una fuente infalible. Sí, y obviamente mencionaste Romanos, ¿no? Pero cuando habla en Romanos 1:18 sobre la ira de Dios rebelándose contra toda impiedad de los seres humanos, dice que con su injusticia restringen la verdad. Entonces la Biblia es muy clara en cuestión de que los incrédulos, los impíos, los del otro bando, que obviamente de donde venimos también nosotros, nada más por gracia estamos ahora en la luz de Cristo, pero los que están y siguen del otro bando no dice que sean personas que no saben, que tienen un razonamiento, un entendimiento neutral, sino que dice más bien que saben porque Sí. Dios se les ha revelado a ellos y ellos con su injusticia restringen la verdad. Y aquí yo creo que es donde sí entra muy fácilmente la doctrina de la depravación humana, y que vemos que todo el ser del ser humano ha sido corrompido. Hablamos de la mente, del corazón, las emociones, las acciones, todo el ser del hombre ha sido corrompido. Entonces nosotros como cristianos sabemos que no hay ningún ser humano que nazca con una mentalidad, con una mente capaz de razonar neutralmente. Ya viene afectada por el pecado original, Sí. ya viene corrompida. Entonces nuestro pecado no nos permite interpretar absolutamente nada correctamente. Ningún ser humano nace con esa capacidad neutral de poder interpretar utilizando su propia razón. Y ahí es donde por eso podemos ver que concluimos en muchas cosas distintas. Una persona puede concluir una cosa utilizando su razón, Sí. pero ¿por qué otras personas utilizan la razón y concluyen cosas totalmente distintas? Y ahí es donde podemos ver que hay probablemente cosas que crean como fundamentos para su cosmovisión que los llevan a esas conclusiones distintas. Por eso hablábamos en el episodio pasado que la cosmovisión cristiana tiene que estar fundamentada sobre la palabra de Dios, sobre la revelación que Dios nos ha dado, para que todo lo que nosotros veamos, interpretemos, cada decisión que tomemos sea conforme a esa verdad, a esa revelación, a ese fundamento. Pero estas dos personas que concluyen cosas diferentes utilizando la razón, están partiendo de lugares distintos, están partiendo de fundamentos distintos, que es lo que tú decías. Ellos tomaron algo y lo pusieron como su fundamento. Tal vez no es Dios, tal vez no es la Escritura. Y podemos hacer preguntas para ver de dónde están partiendo, qué cosmovisión
tienen y de dónde están partiendo y entender por qué concluyen lo que concluyen. Sí, fíjate, voy a tomar eso que acabas de decir sobre la capacidad de razonar, el fundamento de dónde razonamos y las conclusiones. Porque mencionaba esto, lo de la razón como este ídolo que surge de la ilustración. Pero la razón es gracias a Dios, es una capacidad que Dios nos dio para razonar a partir de premisas. Entonces lo importante es ver cuáles son las premisas que aceptan, no por razonamiento, porque como dije, la razón es la capacidad de razonar a partir de esas premisas. Esas premisas se aceptan por fe. Y como dices, hay que ver hacia dónde te llevan esas premisas, a qué conclusiones te llevan esas presuposiciones, que en futuros episodios vamos a poder hablar un poco de esta rama de la apologética que es el presuposicionalismo. Pero, por ejemplo, algo que nos acusan de los cristianos es caer en esta circularidad o de poner luego como fundamento al Dios trino revelado en las Escrituras. Pero un racionalista que entrona al Dios razón, le digo, ok, ¿tú colocas a la razón como una fuente infalible? Pues sí, es la única fuente infalible. Muy bien, demuéstramelo. Y va a apelar a la razón para demostrártelo. Circularidad. Entonces el problema no es la circularidad, es ver cómo cierra esa circularidad. Que en episodios más adelante vamos a poder explicar eso. Otro ejemplo, podría yo estando hablando con un evolucionista, materialista, un ateo. Yo le digo, ¿sabes qué? Ok, tu pensamiento concluye que somos pura materia, ¿no? Somos producto de la evolución. Ok, perfecto. Según tu cosmovisión, tu pensamiento es producto de reacciones químicas en el cerebro. Sí. Es una reacción material. Es una reacción material, bien. Y dichas reacciones químicas en tu cerebro, en realidad, yéndonos más atrás, son átomos en movimiento. Sí. Y dichos átomos en movimiento están determinados por leyes físicas. ¿Cierto? Entonces, tú nunca fuiste libre de ser ateo. Tú nunca fuiste libre de elegir ser materialista. Tu pensamiento fue determinado por leyes físicas. O sea, sus presuposiciones lo llevan a la conclusión, sí o sí, de que no existe la libertad. Pero ¿puede un hombre verdaderamente vivir sin creer en la libertad? Y es ahorita lo que mencionabas de Romanos 1, la revelación general. Dios revela que existe la libertad. Está en nuestra experiencia preteórica, a todos es manifiesto que existe la libertad. Sucede hasta cuando pides un sushi. Así es. Te pasan la carta, la lees y estás asumiendo que vas a poder tomar una decisión y escoger lo que más te apetezca en ese momento. O igual, y le puedo decir, ¿sabes qué? Entonces, si yo no soy libre según tu cosmovisión y mato a algún familiar tuyo, que al final de cuentas, según su cosmovisión, es simplemente materia también. Materia, átomos, no tiene dignidad especial sobre algún animal o una planta. Pues yo nunca fui libre, ¿por qué me responsabilizarías? Pero él no puede vivir así. Pero tiene que suprimir la verdad con injusticia, sí, mintiéndose a sí mismo. Sí, recuerdo también en el libro de Verdad Total algo que mencionó Nancy Pearcey sobre específicamente la teoría de la evolución. Si la teoría de la evolución es verdad, incluso la misma teoría de la evolución es producto de una evolución material meramente por accidente. Entonces realmente no hay forma de tú justificar y decir, no, esta teoría de evolución realmente sí razonamos para llegar a ella y todo lo podemos demostrar. No, simplemente se fueron dando por reacciones químicas y ahorita hay gente que cree en la teoría de la evolución nada más porque está obligado a creerla porque así evolucionaron, ¿no? Entonces de cierta manera, quitan incluso la razón como su fuente de sabiduría, de conocimiento, pero queda totalmente fuera de su cosmovisión. O sea, no pueden ni siquiera apelar a la razón creyendo sus primeras premisas, que es que nada más existe la materia. Y de hecho, una vez vi un video también que hablaba sobre cómo la mente, la separación entre mente y cerebro, apunta al diseño inteligente, al creador. O sea, unos científicos que están hablando de cómo no pueden justificar que exista la conciencia, que exista una mente que opera a través del cerebro, que es algo físico, pero que realmente vemos una separación entre el cerebro y la mente. Entonces, es lo mismo con el humano. O sea, tú hablabas de cómo si estamos sujetos a al mundo material y no podemos tomar decisiones libres, ¿por qué cuando yo mato a alguien se me tacha de injusto, de
de malo. Y aún peor, se me puede encarcelar o incluso dar pena de muerte por algo que pues yo no tuve la decisión para hacer. O sea, simplemente mi cerebro estaba reaccionando químicamente y lo llegué a hacer. Pero también vemos cómo la incongruencia de que en el mundo animal, por ejemplo, un león se come a otro animal y no hacemos nada. Decimos, así es el mundo natural, así es el mundo de los animales. Pero pues según esa cosmovisión somos animales también. Somos lo mismo, pero no actuamos así, ¿verdad? Entonces es ahí donde vemos que la cosmovisión, como tú hablabas, no es que sea circular, sino que tiene que cerrar completamente, tiene que ser una cosmovisión completa, y cuando tú encuentras esas fallas, te das cuenta que la cosmovisión no tiene sentido. Y de hecho, creo que tiene que ser circular. O sea, tiene que totalmente ser circular. Por ejemplo, la gente que dice que la ciencia es la fuente de sabiduría. Dices, ok, compruébame eso. Y ellos apelan a la razón, no a la ciencia. Entonces ya no es la ciencia la fuente de sabiduría, es la razón. Les pregunto, esto es muy típico les pregunto, ok, bueno, quiero aclarar algo. La ciencia es necesaria, es buena, fue dada por Dios, pero no es la única manera de llegar a la verdad. Y depende de qué tipo de verdad también. Claro. Porque, por ejemplo, mucha gente cree que la ciencia es la única forma de entender algunas cosas, ¿no? Y es muy útil para entender ciertas cosas, pero en otras cosas la ciencia no funciona. Por ejemplo, si yo hago un pastel, tal vez tú puedas agarrar ese pastel y analizarlo con ciertas pruebas, ver de qué está hecho, pero el propósito del pastel no lo vas a entender. Sí. ¿Por qué se hizo el pastel? ¿Para quién es? Eso no lo vas a encontrar con observación, con procesos y tiempo, espacio. Eso no lo vas a encontrar. Vas a tener que acudir a quien hizo el pastel. Si yo lo hice, oye, ¿por qué lo hiciste? ¿Para quién es? ¿Cuál es el propósito de ese pastel? Eso no lo vas a encontrar científicamente, ¿no? Entonces, sí, nosotros como cristianos, no, como hablamos, no es ciencia contra cristianismo. No, de hecho, la ciencia le pertenece al cristiano. Sí. Es parte del mundo natural que Dios ha hecho. Entonces es parte de su creación, y es importante que nosotros estemos al frente de la ciencia, pero ahí es donde vemos que ellos nos han planteado de que la ciencia es neutral, es un área objetiva, es un área neutral en donde ustedes cristianos no pueden entrar como cristianos. Y si quieren ser científicos, tienen que ser neutrales. Sí, pero las ciencias naturales, por así decirlo, se sostienen en un principio filosófico llamado el principio de la inteligibilidad racional del universo, del cosmos. Y ese principio indica que el cosmos, que tiene un orden, causa-efecto, por así decirlo, que es racional, pero la inteligibilidad es que lo podemos entender, que nuestros sentidos son capaces de entenderlo. Ese es un principio filosófico. Y la única cosmovisión que tiene las bases para sostener ese principio es el cristianismo. La cosmovisión evolucionista no tiene la base, no ha encontrado la base para sostener ese principio que sostiene la ciencia natural. Entonces los evolucionistas tienen que dar un salto de fe, y dicen que no tienen fe, para creer en ese principio que se jactan de ellos ser dueños de la ciencia. Entonces, no existe la neutralidad. Y gloria a Dios que no existe la neutralidad. Porque así podemos desenmascarar a los que se jactan de la neutralidad. ¿Y por qué es importante? Para empezar, ¿cómo los desenmascaras? Cuando te dicen, por ejemplo, esto típico, no, que el cristianismo no se tiene que meter en la ciencia o no se tiene que meter en el Estado. A mí que me gusta mucho la política. No se tiene que meter en el Estado. Dos preguntas claves. ¿Según quién y con qué autoridad lo dijo? Así de simple. No, es que no se tienen que meter porque tenemos que ser objetivos. Puedo preguntar, ¿qué significa la objetividad? Y cuando dices, tenemos que ser objetivos, mi pregunta es, ¿según quién y con qué autoridad? Sí. Así de simple. Que básicamente estás pidiendo que te den la fuente, que te citen la fuente de tal instrucción, de tal cosa a la cual nos tenemos que ajustar. Sí. O sea, yo me tengo que ajustar a estas reglas según quién. O sea, en medio de todo el universo que es enorme, tú, una cosa pequeña, me vienes a decir que yo tengo que moldear mi vida en torno a lo que estás diciendo.
espero que tengas una autoridad superior a ti, Sí. mucho más grande que tú mismo. Igual va para nosotros, ¿no? O sea, si yo te digo que la vida se trata de esto, que la vida tiene que ser así, que tú debes de vivir de tal forma y no de otra manera, pues más me vale tener una fuente confiable y suprema para que Sí. yo venga a llamar a personas a que moldeen su vida en torno a lo que yo esté diciendo, ¿no? Entonces creo que es ahí donde es clave que nosotros como cristianos muchas veces no entendemos que más bien los que deberíamos estar cuestionando somos nosotros a ellos. Sí. Porque nosotros siempre nos vemos como somos los que estamos puestos en el rincón de, a ver, demuéstrame que la escritura es verdad, demuéstrame que Dios existe. Y es más bien totalmente lo contrario. O sea, me encanta eso que tú hablabas de cómo los autores bíblicos escriben asumiendo que Dios existe. Sí. La Biblia no se toma el tiempo de, déjame te explico y convenzco. No, simplemente asume. Y todo bajo la premisa de que Dios existe, Dios crea todas las cosas de su dueño y Él es autoridad. Él es la autoridad. Entonces nosotros tenemos que aprender a desenmascarar a los supuestos neutrales, como tú decías, ¿no? Sí. O sea, que podamos nosotros voltear el papel y decir, no, a ver, tú explícame de dónde viene esto y qué autoridad tiene esta persona o este grupo o esta ideología sobre mi vida para que yo deba de doblar la rodilla ante eso que tú estás diciendo. Sí, y vamos a decir que les hago esta pregunta. ¿Según quién y con qué autoridad? Me van a decir, según fulanito de tal. Van a poner la autoridad en un nombre. Voy a poner un ejemplo de gobierno. Una ley. No matarás. Generalmente, gracias a la revelación general y la conciencia que Dios ha puesto en nuestro corazón, la ley interna en el corazón. Gracias a que somos seres creados a la imagen y semejanza de Dios y que no podemos escapar de esa realidad. Exactamente. Solamente los que suprimen esa verdad buscan escapar, pero sabemos que hay una dignidad humana. Uh-huh. Como dices, porque somos imagen y semejanza de Dios. En uno de los episodios pasados mencionamos que a pesar de que somos humanos caídos, seguimos siendo humanos. Antes de la caída éramos un espejo que reflejábamos la gloria de Dios. Ahorita somos un espejo roto. Eso significa que seguimos reflejando de cierta manera la imagen de Dios. Entonces, sí llegamos a ciertas verdades. El problema es el sistema que sustenta y explica esas verdades. Entonces, el no matarás. Vamos a decir que una persona dice, no, bueno, es que no matarás porque fulanito, este grupo de abogados y los jueces dijeron no matarás. Oye, pero qué peligroso sustentar esa ley en hombres. Porque si en algún día deciden cambiar esa ley, según esta postura legal del positivismo, ¿por qué ponen la autoridad en los hombres? Por eso en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, los 3 derechos fundamentales que pusieron, que es la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, no la colocaron, inclusive los padres fundadores siendo deístas, pero tuvieron una influencia fuerte cristiana, sobre todo presbiteriana, colocaron esos 3 derechos fundamentales no en el Estado, sino lo pusieron en Dios, en una autoridad suprema, porque sabían que Dios no cambia y además, como reflejamos la imagen de Dios, es como ningún otro hombre tiene la facultad para eliminar la imagen de Dios de otro hombre. Entonces, sí, yo voy a apelar a Dios para decir, no puedes matar a otro hombre teniendo la confianza de que Dios y estamos hablando no aquí cambia. del asesinato, ¿no? Exacto. O sea, el quitarle la vida a una persona por ningún motivo. O sea, que no sea un motivo justificado. O sea, que ahí es donde sabemos que hay leyes, incluso en la Biblia, que la pena de muerte es bíblica, pues. O sea, es algo bíblico. Pero aquí estamos hablando de quitarle la vida a alguien injustificadamente, a otro ser humano, a otro portador de la imagen de Dios, condenable. O sea, no podemos aceptar eso y no podemos aceptar que alguien, que un grupo de personas, que una sociedad, que un gobierno ponga leyes que favorezcan el quitarle la vida a otro ser humano. Y ya está pasando. Sí, y podemos hablar de simplemente un grupo, o sea, si queremos hablar de justificarlo, o sea, darle la autoridad a hombres, podemos pensar en simplemente los nazis como ellos, para ellos era bueno. ¿Con qué autoridad? Autoridad de Hitler. ¿Quién dice con qué autoridad? ¿Y cuál era la cosmovisión subyacente? La evolución. La evolución. Era igual, los regímenes comunistas, como el Dios-Estado, podía quitar la vida a quien quisiera, pero ¿cuál era la cosmovisión subyacente? Igual.
materialismo, la evolución. Entonces, es bien importante conocer cuál es la cosmovisión que está detrás del Estado, que nunca es neutral. Hay que tener cuidado con lo del Estado laico. Nunca, la separación de iglesia y Estado nunca significó separación cristianismo y Estado. Significó separación clero y Estado. Pero si los cristianos no vuelven a tomar las riendas del Estado, no significa que se va a quedar neutral. Todo vacío, al final de cuentas, va a ser cubierto. Otra cosmovisión va a llegar. Y el ser humano es reflejo, es imagen y semejanza del principio supremo. Si no somos imagen y semejanza de Dios, somos imagen y semejanza de algo más. Y si reducimos el principio rector de Dios a la materia, el mismo humano también se reduce. Entonces pierde su dignidad. Y por eso, si tomamos como principio rector a la materia, o los panteístas, por ejemplo, que toman otro principio rector o cualquier otra cosmovisión, reduce la dignidad humana. Y por eso vienen tantos genocidios. Y ahorita mencionamos, o que está pasando, muchos dicen, no, pero ¿cómo crees que vamos a volver a los genocidios? A ver, no hay nada nuevo bajo el sol. Ahorita estamos viendo cómo las leyes del aborto y de la eutanasia están avanzando rapidísimo. Más. Ya inclusive hay... Y ahí se ve claro, ¿eh? Porque, o sea, con el aborto no es un ser humano, solamente son células. Ajá. Y me encanta que... ciertos ministerios que seguimos que luchan mucho en contra del aborto, los escucho decir, tú también eres nada más células. Sí. O sea, ¿qué te diferencia a ti de ellos y por qué tú sí puedes y debes de permanecer con vida si tú nada más eres materia? Sí. Ellos también. ¿Qué te da más derecho a ti que a los bebés, ¿no? O sea, dentro del vientre. Y fíjate, nomás quiero tocar este punto rápido y en otro momento podemos profundizar. Aquí también entra esto de la dualidad, ¿eh? La dualidad... Estamos hablando mucho de esto, también entra en este tema del aborto, porque ya dividen el ser humano y el ser persona en dos cosas diferentes. O sea, como el debate científico lo ganamos, los que somos pro vida, ya lo ganamos, entonces los que están, los pro muerte, que prefiero decirles así, ya tuvieron que huir a otro lado, a la cuestión filosófica. Entonces ya aceptan que desde la concepción hay un ser humano, pero dicen, no es persona todavía. Entonces ya esta dualidad entre ser humano y ser persona. Entonces tienes que cumplir con ciertos requisitos a la semana 12, por así decirlo, o a la semana 8. Pero el problema es quién y con qué autoridad dice cuáles son esos requisitos. Y qué peligro que haya un grupo de personas que ponga una línea para decir cuándo eres ser humano y cuándo eres persona, porque que así se les ocurre recorrer esa línea. Y lo mismo está sucediendo con la eutanasia. O sea, ya colocan una línea de cuáles son tus facultades cerebrales que hay que tener. Lo que te hace persona. Lo que te hace persona. Y ya nada más lo trasladan a otro tema. Exacto. O sea, hablando, si el bebé en el vientre no tiene capacidades, por ejemplo, de razonar, etcétera, entonces ya pierde su persona y no es persona todavía. Sucede lo mismo con una persona que está en estado vegetal. Sí. No está razonando. Entonces, tengo la libertad de matarlo. Sí. ¿No? O sea... Y ya hay países primermundistas, y lo digo entre comillas, que ya no hay personas con síndrome de Down, porque en cuanto detectan que en el vientre que tiene síndrome de Down, lo abortan. Pero el problema es que muchas veces se han equivocado en esos diagnósticos. Wow. Entonces, es un genocidio total. Sí. Pero también vemos que, bien decía Chesterton, que siempre que hay sacrificio humano, hay adoración en animal. Ahorita ya a los animales les quieren dar derechos. Estamos perdiendo la cabeza. Sí, ya hasta sales condenado por no comer huevos de gallinas libres de jaula, ¿no? Sí, no. Sí, o sea, de hecho una vez vi un ministerio cristiano que fue a universidades a pedir firmas específicamente para dar protección a una especie de no sé qué que estaba en peligro de extinción. Unas águilas. Unas águilas y que firmar ahí los huevos, ajá. Y después, o sea, dan la vuelta a la página y dicen, oye, ahora queremos que firmes porque también, hablando del aborto, porque también hay niños que están siendo abortados y queremos y ahí no quieren firmar. Dices, o sea, la extinción animal te es más importante que la extinción de un solo ser humano. Sí. Wow. Y es ahí donde ves... La religiosidad. La religiosidad. Están comprometidos con una ideología, no con la realidad, no con la verdad. No hay neutralidad, no están siendo objetivos.
están ellos casados con su ideología, y ahí últimamente sabemos que ellos están haciendo esto mismo de Romanos, que están rechazando la verdad porque quieren abrazar el pecado, quieren abrazar su injusticia, su egoísmo. No quiero bebés, no quiero hijos, no es tiempo, no he vivido lo suficiente, no lo estoy teniendo con la persona adecuada, y se dan todo tipo de excusas, pero últimamente es meramente egoísmo y odio al ser humano que está en el vientre, ¿no? Y Romanos 1:22, profesando ser sabios, y es lo peor, necios. se vuelven necios. Y es lo peor, que se jactan de ser sabios. Se jactan de ser sabios. Y es entendible porque, como mencioné, el ojo por sí mismo no puede ver, requiere cierta luz, ya sea la luz del evangelio o la luz de algún sistema filosófico, sistema religioso distorsionado, pero no deja de ser un tipo de luz. Y te puedes volver muy experto en ese tipo de luz. Y puedes vislumbrar a muchas personas porque eres experto en ese tipo de luz. Y wow, te sientes experto. Pero es como en un laberinto. Si ya desde un principio te perdiste, Sí. entre más avanzas, más te vas a perder. Sí, o sea, hablabas, por ejemplo, de hace ratito que estábamos platicando sobre este tema, mencionabas el proverbio, de que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si tú no comienzas con Dios, no existe la sabiduría así de fácil. Tienes que partir de Dios para poder interpretar absolutamente todas las cosas. Entonces, incluso en la semana estaba pensando sobre la típica persona que dice, no me gusta hablar ni de religión ni de política. Y yo pensaba, muchas veces cuando hablas de política es una religión. O sea, realmente no puedes abordar a esos temas sin tener, como tú dices, una postura religiosa detrás de lo que tú hables en la política. Entonces, y nosotros como cristianos no podemos tampoco tener esa idea de esta separación de religión y política. No, la política es parte del mundo y más bien deberíamos de poder abordarla religiosamente. Creo que ahí es donde vemos muchos de los peligros de que la iglesia crea la neutralidad. Y obviamente el otro lado, el otro bando quiere que creamos que son neutrales porque les conviene. Les conviene convencernos de que ellos son neutrales, son objetivos, y así a nosotros nos hacen a un lado, nos ponen en la esquinita y ellos pueden continuar con su propia agenda. Entre menos te metas, mejor para ellos. Entonces, realmente es conveniente que el otro lado nos convenzca y nos haga creer que son neutrales. Y van a pelear hasta la muerte diciendo, somos neutrales, somos objetivos, ustedes no lo son. Y eso, de cierta forma, a nosotros no nada más nos convence, sino también nos incapacita, nos inhabilita de que vivamos un cristianismo completo, un cristianismo que sale a las tinieblas, que sale a todas las áreas de la vida y empieza a más bien decir, no, esto no es neutral, no es tuyo, es de Cristo y vengo a tomarlo. O sea, venimos a tomar esta área, venimos a tomar la política, venimos a tomar las ciencias, venimos a tomar las artes, todo lo que está en la creación es de Cristo y venimos a tomarlo, porque no son áreas neutrales. Creo que ahí es donde nosotros deberíamos de hacer también lo que nosotros pedimos que hagan ellos, que es quién dijo y con qué autoridad. Nosotros deberíamos estar haciendo eso a la inversa. Yo vengo en el nombre de Cristo, con la autoridad que Él tiene, porque Dios lo dijo. Porque toda autoridad ha sido dada a Cristo en la tierra y en el cielo. Y por eso vengo en el nombre de Cristo a tomar esto. Y peleamos entonces en contra del homosexualismo, en contra del aborto, en contra de cualquier cosa que se levante en contra del conocimiento de Dios. Nosotros venimos a hacer guerra a esas cosas, porque no hay neutralidad. Y ya para ir concluyendo, quisiéramos abordar las consecuencias de que ya hemos venido hablando un poco, pero consecuencias más prácticas, porque ya lo vimos un poco más en lo general, sí, a nivel gobierno, pero lo vemos muy alejado. Pero consecuencias más prácticas, vamos a decir, en mi día a día, mi familia, mi vida privada, ¿cuáles dirías tú que son las consecuencias prácticas de que el cristiano, te digo, si alguien más se lo quiere creer lo de la neutralidad, está bien, es su rollo, cada quien su religión, pero que un cristiano caiga en este mito de la neutralidad, ¿cuáles son las consecuencias prácticas de que lo crea? Y antes de lanzarte esa pregunta,
simplemente quiero recordar esta frase de Charles Spurgeon, ahorita que mencionas que muchos, inclusive cristianos, dicen, no, es que no me gusta hablar de política ni de religión. Charles Spurgeon bien decía que solamente los tontos no les gusta hablar de política y religión y por eso tenemos ladrones en el poder y a falsos profetas dentro de la iglesia. Wow. Y digo, es muy, muy verdadero. Y desgraciadamente, como la iglesia evangélica hoy en día en Latinoamérica y Estados Unidos se ha separado mucho de su... Como le tenemos miedo a esta palabra tradición, porque, por ejemplo, yo que salgo de la iglesia católica, tenemos miedo a esta palabra tradición, hemos roto con nuestra tradición reformada. Entonces, no entendemos que tenemos todo un legado, de teoría política, los reformados. Entonces, esta frase de la política es del diablo, a quien más le gusta esa frase es al diablo. Ah, la política es mía, perfecto, sí, dénmela. Se la estás dando, le estás dando poder y autoridad sobre. Me la quedo. Sí. Así es. Y sucede en todo, ¿eh? O sea, deja tú... La música es del diablo. La música es del diablo. Me platicó mi suegro de un artista que tiene una canción que él es cristiano y hace rock and roll, así tipo Elvis Presley, y una canción que tiene es el título es ¿Por qué el diablo se queda toda la buena música? Sí. Incluso un libro que estoy leyendo ahora y estaba hojeando los últimos capítulos y también tenía lo mismo. O sea, decía lo mismo. ¿Por qué el diablo tiene poder sobre toda la buena música, ¿no? Y creo que ahí es donde nosotros vemos, volviendo a lo mismo, esta división de secular, espiritual. Esto no es de cristianos, esto sí es de cristianos. Obviamente sabemos que el cristiano no le pertenece al pecado, no es esclavo al pecado, no puede servir al pecado. El adulterio es de cristianos. No. Eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando en términos generales de toda la creación, de todo lo que conforma esta vida en este mundo es de Dios. Fue creado por Dios, para Dios. Fueron creadas todas las cosas a través de Cristo, para Cristo. Todas las cosas son para Él. Entonces, no puedes satanizar el trabajo. No puedes satanizar el lucrar, el comercio. No puedes satanizar la política, la música. El sexo mismo. El sexo mismo. No puedes satanizar nada de esas cosas. Todas esas cosas son de Cristo. Más bien el problema entonces es que nosotros tenemos que cambiar nuestro chip como cristianos y entender que esas cosas no son del mundo, que no son áreas neutrales de nuestra vida, que ese es el mito que realmente nosotros llegamos a creer, que es la dicotomía de, pues en estas cosas soy neutral, pero no tiene nada que ver con mi cristianismo, mi trabajo. Mis amigos, la educación, mis gustos en cuestión de hobbies, etc. Esas son mis actividades seculares. No, son tus actividades cristianas. Dios te hizo para que disfrutes de todas esas cosas y todas esas cosas fueron dadas por Cristo, para gloria de Él. Entonces, y creo que, ahorita hablando de lo que estabas mencionando, obviamente en términos generales, en términos más globales, se ve esta deficiencia de que la iglesia no está abordando, haciendo guerra, como hablábamos en la introducción, a todas estas filosofías que muchas promueven y dicen ser neutrales, objetivas y no lo son. Y tenemos que más bien estar peleando contra ellos porque son enemigos, no son neutrales. Incluso pensaba en Romanos 8 cómo califica al hombre en dos. El hombre que vive conforme al espíritu y el hombre que vive conforme a la naturaleza pecaminosa. Uh-huh. No hay intermedio. No es uno que medio está de un lado y medio del otro lado. No, es o vives conforme al espíritu o vives conforme a la naturaleza pecaminosa. Entonces, los hombres que no están con Cristo van a vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, conforme al diablo, conforme a Satanás. Entonces, esto incapacita a la iglesia de hacer lo que debería de estar haciendo en el mundo, que es influenciando y no ser influenciada, que es totalmente lo contrario. Uh-huh. Nosotros deberíamos estar influenciando al mundo, sometiendo todas las cosas a Cristo, y eso se ve a manera global, a manera mundial, que la iglesia tiene que entender eso como un cuerpo unido que debemos de ir a hacer frente como un ejército, ¿no? Sí. Pero a nivel personal, creo que ahí es donde sí podemos hablar de cosas prácticas. No que el otro no sea práctico, pero obviamente estamos hablando de algo mucho más grande. Sí. A nivel más directas. Sí, ya más directas el día a día. Incluso, por ejemplo, escoger una pareja. ¿Con quién te casas? Pensamos, pues es buena persona. Uh-huh. Incluso hoy
recibimos un comentario en uno de nuestros videos que hablaba precisamente sobre la perversidad del hombre y alguien puso, no es cierto, yo conozco muchas personas buenas. Y de hecho mi pregunta fue, ¿de acuerdo a quién? O sea, Sí. ¿quién dice y con qué autoridad? Es básicamente lo mismo. O sea, ¿de acuerdo a cuáles estándares hay personas buenas? Y aquí estábamos hablando alejados del Espíritu de Dios. O sea, el hombre en su estado natural, no existe persona buena. Sí. Entonces, si tú tienes esta idea bíblica de que no hay personas que sean buenas y que sean neutras y que sean abiertas al evangelio, esto, lo otro, sin el Espíritu de Dios, ¿por qué estás pensando entablar una relación como pareja con esta persona? Sí. Porque no está en contra del cristianismo. A veces me visita la iglesia Ándale, va conmigo y y a veces oramos juntos. ándale. O sea, queremos creer esa neutralidad. Y en muchos casos es mera conveniencia, ¿no? Porque me siento solo, me cae muy bien. Pero al mismo tiempo, ¿por qué te parece atractiva una persona que no es pro Cristo realmente? Sí. ¿Qué problemas hay en tu vida, hay en nuestro corazón? Entonces, ahí estamos cayendo en un grave error y peligro de que terminas ya después en una relación casado, con hijos, una persona que no está a favor del reino de Cristo y que todo lo contrario va a estar obrando de una manera u otra en contra del reino, en contra de lo que se supone que es tu propósito, ¿no? Y no negamos que gracias a la gracia común, Dios refrene la maldad del hombre. Claro. Y que Dios puso la ley interna en el corazón del hombre para refrenarlo de su maldad. Y que haya gente que por eso, por la imagen de Dios que sigue en el hombre, pues pueda comportarse de cierta manera moral. Pero ¿cuál es el fin de su moralidad? Esa es la cuestión, porque su fin es ya sea el orgullo o ya sea quedar bien con su familia, que no está mal quedar bien con tu familia, pero si ese es tu fin último, es el problema. El punto ahí es que estás sirviendo a otro ídolo. Otro ídolo. Lo que dice también en la Biblia, o sea, lo que no procede de la fe es pecado. Sí. Y la gente dice, oye, pero soy fiel a mi esposa. Sí, pero bíblicamente no eres fiel a tu esposa por amor y temor a Dios. Exacto. Entonces todo lo que no se haga por ese propósito para gloria de Dios, no eres fiel a tu esposa por la gloria de Dios, ya es pecado. Sí. Porque ese es el fin último del hombre, que es glorificar y disfrutar de Dios. Entonces, hablando de otro tema práctico, puede ser simplemente también la educación. Escuché no me acuerdo, me parece que fue Voddie Baucham y seguramente muchas otras personas, pero que dicen que los que controlan las escuelas controlan el mundo. Pensamos muchas veces como la educación cristiana es enseñarles Biblia los domingos y más o menos a orar entre semana, a la hora de la comida, etcétera. Y esa es la educación cristiana y que se porte bien. Es la educación cristiana. Pero lo que viene siendo biología, física, matemáticas, gramática, todo eso son las materias neutrales, objetivas, seculares. Entonces no le vemos ningún problema a que mis hijos los pueda meter yo a una escuela supuestamente neutral, laica, que es objetiva, que no tiene posturas en contra del cristianismo, y creemos que no les va a hacer daño. Porque esas son las áreas neutrales, donde mis hijos pueden florecer en su vida neutral, siempre y cuando yo me encargue de la parte moral, de la parte de su espiritual, otra vez la dicotomía, no hay problema. Pero a fin de cuentas, ese es uno de los grandes problemas, que nosotros les estamos confiando a nuestros hijos. En general, generalmente hablando, la iglesia está confiando sus hijos en manos de personas que, de acuerdo a las escrituras, no son neutrales. Y algo les están enseñando que va en contra del cristianismo. Sí, 1 Corintios 15:33. No os dejes engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O sea, si acompañas tus buenas costumbres de esta educación moral de, bueno, sí, vamos a orar en la noche, hijo, y vamos a orar por los alimentos, pero lo estás acompañando con una educación laica o una educación neutral, y lo digo entre comillas, al final de cuentas se va a corromper porque no existe la neutralidad. Y Paul Washer bien lo parafraseo, que decía, a ver, tus hijos van a la escuela 6 o 8 horas a que les enseñen puras cosas anticristianas.
Y luego... Todos los días. Todos los días. Luego van a TikTok y el Facebook y el Netflix. ¿Y tú crees que va a ser suficiente que vayan el domingo a pintar un arca de Noé? Así es simple. Y, por ejemplo, el versículo de Deuteronomio 6, del 6 al 7, que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nancy Percy, ahorita que la mencionaste, ella menciona que este versículo no más se refiere a esto de la memorización, y sí, hijo, vamos a leer. No, cuando dice que estar hablándolas con tus hijos y repetirlas y atarlas como una señal en tu mano y sobre tus ojos, es esta cuestión de todo el tiempo que estemos dialogando, explicar todo. Dios está presente. Dios está presente y explicar todo a la luz. Y Nancy Percy menciona que con sus hijos, cuando están viendo la tele, que ya sus hijos son bien vivos para detectar, ahí está la dualidad. Mira, de ahí surge la evolución. Entonces, estar bien atentos a todos. Ahora, yo entiendo que hay padres que desgraciadamente tienen que estar trabajando todo el tiempo lo más posible y pues no pueden tener siempre la educación en casa. Y ahora también no queremos llevar nuevamente a los papás a que se asusten y, tenerlos en una burbuja a los hijos, ¿no? El sistema inmunológico se tiene que exponer a virus y bacterias para fortalecerse. De cierta manera, la iglesia tiene que exponer, pero con cuidado de nosotros estarles enseñando, a ver, psicoanálisis, evolución, porque a veces los papás no les quieren enseñar nada del mundo porque los quieren proteger así, pero el problema es que en algún momento van a salir al mundo, les van a enseñar psicoanálisis, marxismo, posmodernismo, todo eso, evolución, y van a sucumbir. Entonces, pero la iglesia tiene que irlos aproximando a esas ideologías y decirle, mira esto, mira aquello, ve las bases subyacentes de esta filosofía y esto y aquello, para que vayan aprendiendo, para que vayan viendo que en realidad la única cosmovisión totalmente coherente es la cristiana. Creo que eso es muy importante porque muchas veces creemos, precisamente por la división entre secular y espiritual que nos hemos creemos que hablar de Dios, hablar de la cosmovisión cristiana siempre es nada más, hey, saca tu Biblia y mira, aquí dice esto, memorízate tal versículo. No, ahí estamos cayendo exactamente en eso, sí. Que más bien no todas las cosas son parte de la creación de Dios. Entonces yo, incluso al estar disfrutando de la comida, o sea, podemos disfrutar no nada más del hecho de que está rica la comida, sino hablar y mencionar la realidad de que Dios nos dio la capacidad de disfrutar el alimento, que ha provisto para nosotros, para la familia, que está proveyendo para nosotros para que podamos disfrutar de eso. Cuando vemos los cielos, podemos hablar de cómo la Biblia dice que los cielos proclaman la gloria de Dios. Sí. O sea, todas las cosas que vamos viviendo al día a día, las empiezas a ver distintas. Incluso, por ejemplo, Bodhi Bakum, también hablando de la educación, cuando abordó el tema de la educación física, el deporte, del entrenamiento, y dije, a ver, me interesa ver cómo lo conecta con el cristianismo. Sí. O sea, porque podemos pensar, es que es pura competitividad y ganar o perder y esto, lo otro, y vanagloria, todo eso. Ok, tal vez, pero entonces fue como que me dio la inquietud sí, claro. a ver qué dice, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención que él decía que las estadísticas demuestran que las personas que hacen ejercicio están más saludables, obviamente, están en mejores condiciones físicas, traen más energía, etcétera. Entonces, todas estas cosas, si tú las cuadras en tu vida personal, ¿qué hacen? ¿Qué producen en ti? Tienes mejor rendimiento en muchos aspectos de tu vida. Puede ser en la parte laboral, incluso en tu familia. Sí. Yo llego, de hecho, a partir de eso empecé a tratar de formar un hábito de me salgo a correr y regreso con más energía, tengo más disposición de servir a mi esposa, sí. Porque ya traigo más pila, ya traigo energía y ya mortifiqué de cierta manera una pereza en mí de, qué flojera, no quiero ir a correr. Ya mortifiqué eso, entonces cuando yo llego y hay una cosa que tengo que atender, es más fácil mortificar, decir, muero al deseo de ser perezoso y atiendo a mi esposa. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces ya te cambia el chip donde dices, incluso el ejercicio tiene beneficios prácticos espirituales, ¿no? Y es que Dios crea el universo a través de Cristo, el Logos. Y los estoicos utilizaron esta palabra para referirse a la estructura racional del universo. Y Juan inteligentemente utiliza esta palabra muy conocida, término. Logos. Entonces vemos que la estructura subyacente del universo entero refleja la mente del Creador.
no solamente parte del universo, todo el universo. ¿Qué significa la palabra universo? Unidad en la diversidad. ¿Y qué conecta toda esa diversidad? El Logos, Cristo. Entonces, ahorita que tú mencionas el ejercicio, pero entonces todo, ahorita por ejemplo, todo lo que estamos viendo, la luz, el sonido, lo que estamos hablando, todo a través de Cristo conecta y es deslumbrante. Y esto emociona de saber que toda la eternidad vamos a estar explorando toda esta unidad en la diversidad a través de Cristo. Y esta emoción, este gozo que te da de estar explorando toda la unidad en la diversidad, solamente la puedes encontrar, primero, obviamente, a través del estudio de las Escrituras. En segundo lugar, rompiendo con esta dicotomía. Y en tercer lugar, romper con este mito de la neutralidad. Saber que, gracias a Dios, nada es neutral, porque todas las cosas están siendo reconciliadas por Cristo. Amén. Amén.